la verdad me va a ser difícil sustraerme de algunas cuestiones que se han volcado acá y que obviamente es evidente que nos apasionan y es muy difícil dejarlas de lado. Yo voy a tratar de hacer el esfuerzo. En principio, antes de referirme estrictamente a la carta, yo quiero referirme a la naturaleza de las cartas, que es la naturaleza de carta abierta. Digamos, es muy distinto escribir una carta que escribir un documento, mucho más un tratado. Creo que no estamos habilitados para escribir un tratado que no deseáramos, porque esto, digamos, insume otras premisas. Y una carta abierta, digamos, hay una larga tradición. Las cartas abiertas, en este caso, tiene una particularidad. Es una carta abierta que no está dirigida a nadie específicamente. Entonces, eso supone algún inconveniente, pero también supone un margen de libertad que tenemos que apreciar. Las cartas abiertas están connotadas por, digamos, los fundamentos que tiene una carta. Una carta está dirigida a enamorar, fundamentalmente, a los amigos y a los enemigos. Una carta seduce, digamos, es la intencionalidad. Si no lo logra, tiene inconvenientes esa carta. Acá se ha puesto en cuestión algo que es inherente a las cartas. Cuando uno escribe una carta, la escribe con instrumentos totalmente distintos a aquellos instrumentos que utilizaría si escribe un tratado, un documento, un paper o una comunicación. Los recursos que uno utiliza para hacer una carta son los discursos que dispone. Acá hay un recurso colectivo, no hay un discurso dominante, o no debería, por lo menos, un discurso, digamos, que use determinada o seleccione determinados tipos de herramientas. Yo, por ejemplo, creo que el mundo de las ciencias duras no está obliterado, digamos, no le está cerrado la necesidad o la oportunidad de referirse, inmiscuirse y adentrarse en el mundo filosófico, ontológico y hasta lingüístico. Es más, yo creo que el que hace política debe sentirlo, debe asumirlo como una necesidad, no como una oportunidad. Y simétricamente, aquel que está formado en las ciencias humanas necesita en determinados campos, porque acá hay que diferenciar campos, en determinados campos adquirir o adentrarse en el mundo de los conocimientos racionales puros. Esto es la política. La política no es una cuestión sectorial que pienso desde una partícula. La política es una integración de todo. Entonces, hecha esta salvedad, yo me voy a referir a que los recursos con los que contamos para hacer una carta, bueno, se van explicitando y van variando a lo largo de 12 cartas, en donde uno encuentra diferencias del estilo de escritura, diferencias en los discursos, diferencias en el decir. Acá hubo una observación en la última asamblea que yo escuché, de que no pude hablar, que hizo referencia como algo malogrado, algo, digamos, un obstáculo, un cierto estilo barroco. Y después, como contrapartida, hubo una encendida defensa de lo barroco de parte de Foster, creo que fue, corríjanme. Y me parece que acá discutir sobre estilos es discutir sobre lo que uno tiene. Y digamos, esto se va, en todo caso, perfeccionando, mejorando en lo sucesivo. Lo que yo tengo es lo que tengo, y lo que yo quiero tener lo voy a demostrar si soy capaz en las sucesivas etapas que me toca escribir, vivir, redactar y pensar. Cuando uno, digamos, percibe un estilo barroco, digamos, también tiene que percibir, digamos, en qué campo está referido. Por ejemplo, si yo digo, a mí me marcó fuertemente cuando era joven la vez que mi padre me dio las llaves de mi casa. Y después describo una llave de cobre estampada, digamos, con una prensa y que tenía este aspecto. Digamos, son dos aspectos, digamos, que hablan de una misma realidad y hablan de una sintonía que a veces algunos autores han tratado con mucha profundidad, una interacción entre aquello trascendente y aquello trivial de lo que no nos podemos desatar. A propósito, hay una obra teatral
magnífica que trata este tema, que la están dando en el Teatro Kafka, que yo la sugiero, ¿no? Se llama Escandinavia. Bueno, entonces, en este curso uno puede comprender que puede gustarle más o menos, ¿no? Pero lo que sí para mí es objetable, que no lo es el estilo, porque el estilo es lo que uno tiene, es cuando dentro del ejercicio de una escritura, digamos, recurre a cosas superfluas, cosas que desvían la atención, cosas que entran zigzagueantemente para redondear un concepto. Entonces eso creo que es un signo de mala escritura o de escritura pobre, y me parece que ahí sí tendríamos que hacer hincapié en que en este ámbito, digamos, deberíamos trabajar sobre esos temas. Después hay algunos temas conceptuales. Yo he leído, esta carta la leí con detenimiento, con mucho interés, algunos temas conceptuales que sí me parece que habría que discutirlos. Como ejemplo de un tema que me parece que tiene que ver con lo enrevesado de una escritura, que para mí no es perfectamente abreviable, se da en el primer párrafo. Como ustedes sabrán, el primer párrafo de una escritura es decisorio. Esto no lo vamos a inventar ahora. Uno cuando agarra el Facundo se lee se encuentra, se topa, se choca con una primera frase que lo impele a seguir leyendo. Sombra terrible del Facundo, voy a evocarte. Esto es un margen de incertidumbre que uno no se puede desprender, o cuando 100 años de soledad, por ejemplo. Entonces, el primer párrafo acá tiene un pequeño inconveniente que yo querría, digamos, ponerlo o expresar mi opinión, no con el afán de que se cambie, no tengo esa pretensión, ni que se agreguen cosas. Tenemos toda una vida para agregar las cosas que nos parece que corresponden. Dice, por ejemplo, pero en las innumerables tensiones de la obra permanece siempre un sentido decisorio ligado a un círculo efectivo de protección a las grandes reformas introducidas en la vida social, etc. Hay una cantidad de elementos que la verdad que no hacen el concepto. Si pusiéramos, por ejemplo, permanece un sentido de protección de las grandes reformas introducidas en la vida social, estaríamos, digamos, haciendo conciso un concepto que ahora está agregando, ligado a un círculo efectivo de... Bueno, ese tipo de cosas me parece que hay que tener en cuenta en una carta y más en un primer párrafo. Ahora paso, esto lo doy como ejemplo, digamos, de que tendríamos que tener cuidado, y aparecen en algunos otros lugares, pero digamos no los voy a mencionar. Un ejemplo de conceptos que pueden aparecer controvertidos. Dice, por ejemplo, así el segundo párrafo, así el kirchnerismo es un implícito y explícito sentido de la historia basado en el igualitarismo político, social y de género, dos puntos, o punto y coma, en el progreso nacional, palabra que tiene sus problemas, en el progreso nacional compartido con nuevas políticas medioambientales, lo que aún debe perfilarse con vigor en imaginación, y la modernidad basada en críticas pertinentes a la globalización. El término modalidad está empleado como un modo, no como una secuencia histórica, porque ahí perdería el sentido. Es decir, la modernidad basada en críticas pertinentes a la globalización. Las críticas pertinentes a la globalización pertenecen al campo de la modernidad. Bueno, es una pregunta, porque me parece que esto... Es un tema debatido. ¿Cómo? Es un tema muy debatido, es un tema cuestionable. Bueno, sí, yo lo traigo acá porque me pareció cuestionable. Repito, no con el afán de que se modifique, porque no tengo esa intención de sobreponerme a los que han trabajado en esto, que sé que cuesta sudor y lágrimas. Después hay otro parrafito que dice, y otros tantos hechos operables en la memoria pública. ¿Cuál es la memoria pública? ¿O cuál sería la contrapartida a la memoria pública? La memoria privada, digo yo. Porque si la contrapartida de la memoria pública es la memoria individual, creo que habría que decir la memoria colectiva.
No, yo coincido con Aurelio, que nos tenemos que tratar de escuchar y no aplaudirnos, porque eso me parece que subvierte algunas intenciones, algunas cuestiones particulares. Después dice, es que el kirchnerismo, escúchese bien, es que el kirchnerismo, en primer lugar, es un modo de tomar decisiones bajo el acoso de severas circunstancias políticas. El kirchnerismo, en primer lugar, es un modo de tomar decisiones. Bueno, hay, digamos, distintas formas o distintas posibilidades de tomar decisiones en condiciones difíciles. Eso no califica, en todo caso, es un atributo del kirchnerismo, pero no es su razón de ser, no es su justificación. En primer modo es esto. Digo porque esto es un punto que también, como estamos viendo acá, amerita alguna reflexión. Paso a otro párrafo y, bueno, voy a tratar de abreviar. Todo gobierno de raíz popular hoy está en riesgo y debe partir de esa premisa. Bueno, se refiere a una premisa anterior que fue discutida acá. Y para disminuir esos riesgos, solo vale acentuar y promover un sentido de la realidad tan efectivo e histórico como empírico e intelectual. Primero, promover un sentido de la realidad es un concepto muy difícil. Primero, saber cuál es el concepto de realidad ya ameritaría una discusión que me parece que nos va a llevar un tiempo que no disponemos. Pero además promover ese sentido de la realidad es de una dificultad política que yo, la verdad, no le encuentro, digamos, un instrumento que le clarifique de qué se trata esto. Pero puede ser una dificultad mía, no, estoy mencionando como un pensamiento en voz alta y no como una propuesta de reformulación. Y después acá viene lo que yo considero un gran inconveniente, y después voy a mencionar un gran hallazgo. ¿Qué página? Creo que no lo tengo numerado yo, pero lo van a entender. Es el artículo que quizás, por lo que yo me enteré hoy, ha sido reformulado, es aquel del que habla por el tema de la cuestión sindical. Bueno, refiere: la patraña del unicato sindical, urdida por los poderosos dirigentes devenidos con el neoliberalismo en empresarios y patrones de sus propios compañeros, ha servido para descalificar el histórico reclamo de la CTA. Bueno, acá reducir un tema teórico, porque este sí es un verdadero tema teórico, digamos, de la central única o de muchas centrales, y achacárselo a que esto tiene un origen de interés, un centro, un núcleo de interés en el conservadurismo, me parece que es un error. De la central única hay una discusión teórica profusa que adquirió en nuestro país, porque viene de otros lados, adquirió en nuestro país ribetes de discusión en un marco teórico que no se ha resuelto. Pero esto, digamos, que alguien lo puede utilizar para atacar a la CTA, está bien, pero este concepto me parece que no se puede tratar así. Y además no se lo puede tratar porque no es el lenguaje. Bueno, el lenguaje es otro capítulo, no es el habla de esta asamblea mencionar en términos de patraña el unicato sindical. Es como si yo mencionara como patraña la atomización sindical. Me parece que esto no lleva a ningún razonamiento y lleva a posibles enfrentamientos estériles. Esto es descalificador. Hay otro párrafo que dice: no hay vuelta atrás. El tránsito de los años y esfuerzos han dejado una marca en la conciencia y la sensibilidad popular. No hay vuelta atrás. No se atará más el destino nacional al capital financiero internacional y sus préstamos usurarios. Yo digo, ojalá no haya vuelta atrás. Esto está lleno de riesgos. Es más, el propio documento, en otros párrafos, que yo los tengo señalados acá, dice exactamente lo contrario.
A ver si los encuentro. En uno dice, por ejemplo, desmintiendo de que no hay marcha atrás, es porque el bloque de poder tradicional puede aparecer como vencido, pero simplemente posterga hasta encontrar el momento adecuado para golpear sobre estas jóvenes democracias populares. Sí hay marcha atrás, sí hay posibilidades de volver atrás, por eso la defensa, la militancia, por eso carta abierta, por eso ese párrafo me parece contradictorio, y hay otro párrafo donde reitera que esto no es así. Me parece que es una expresión que más bien confunde que agregar, que aportar. Y acá yo quiero, me estoy extendiendo mucho, discúlpame. Sí, no los tengo numerados, desgraciadamente. Acá viene un párrafo que me trae a colación uno de los momentos claves para mí de este collar de cartas que Carta Abierta ha lanzado a un destinatario anónimo, un destinatario, digamos, a imaginarnos. En un momento, y hay que señalar otra cosa, cuando uno en una pieza, en una escritura, pretende, digamos, que todo tenga un mismo nivel, que todos sean hallazgos, está quitándole las tensiones. Digamos, no hay creación artística, digamos, excepto algunas cuestiones algunas obras muy particulares y contadas con los dedos de la mano, no hay creación artística que sea totalmente perfecta, que tenga un nivel, digamos, homogéneo. Quitaríamos las tensiones también, digamos. Entonces, en una, digamos, pieza hay cosas que ameritan leerlas con detenimiento y por ahí aislarlas del resto porque tienen un contenido en sí mismas. Podemos estar de acuerdo en cuáles son o no. Pero yo me acuerdo de una de las cartas que me pareció muy despareja, pero que tenía un fuerte contenido simbólico que daba la expresión cabal de lo que estaba ocurriendo en ese momento y de lo que sigue ocurriendo y de lo que es capaz, a lo que es capaz de reflexionar Carta Abierta. Cuando hizo mención, yo no sé si lo mencioné en el grupo de amigos o en otra asamblea, cuando hizo mención al problema del laberinto, decía la Argentina es un laberinto. Y el laberinto es una leyenda mitológica que está cargada de simbologías. El héroe, la dificultad, el sacrificio, el minotauro, Teseo, que era el liberador. Bueno, todo eso tiene una gran simbología que es muy útil para ensanchar el pensamiento, ¿no? Y los contenidos polisémicos de los símbolos. Pero remataba con una frase genial que yo, digamos, la tengo al nivel de las frases que uno se levanta y trata de recordarlas a la mañana. Hoy vas a entrar en mi pasado. Si yo pudiera amar sin presentir. Esas frases que nos movilizan y que la verdad que el pensamiento y la cantidad de simbología y la cantidad de analogías que uno encuentra son realmente infinitas. Y esta frase, surgida de Carta Abierta, dice que el hilo de Ariadna, que es parte de la leyenda homérica, del laberinto, el hilo de Ariadna es la memoria. Esa cosa que nos conecta permanentemente con nuestro origen. El hilo nos permite volver a nuestro origen y así nos permite aventurarnos en incertidumbres nuevas. Esto es de un contenido extraordinario. Y esto veo acá en un párrafo que dice, cuando habla del tema de la Constitución, un hallazgo que me parece que está a ese nivel. Dice, no se trata del antiguo constitucionalismo que lanzaba sus dictámenes luego del crepúsculo. Escuchen, luego del crepúsculo. Luego de que las guerras terminaran y permitieran que el búho de Minerva alzara vuelo. Acá hay toda una definición contenida en 3 renglones. El búho de Minerva, bueno, no voy a poder explicar el origen, pero bueno, esto lo trata Hegel en una obra memorable que se refiere a la filosofía del derecho,
y habla, el búho, como, bueno, posiblemente sepamos todos, es el símbolo de la inteligencia que llevaba en su hombro Palas Atenea, cuyo nombre latino es Minerva. La inteligencia, el conocimiento. ¿Qué nos está diciendo? Que el conocimiento es tratado después del día, porque los búhos sobrevuelan en el crepúsculo. Eso dice que, es decir, la experiencia me sirve para definir el pensamiento. Para definir el pensamiento crítico me baso irrestrictamente en la experiencia. Y esta carta es un llamado de atención en esto, porque está en sintonía con el pensamiento de algunos pensadores latinoamericanos, justamente, que dicen, bueno, esto tiene un problema, esto es el conservadurismo en la filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en nuestras latitudes el vuelo es el de la calandria, es el que se da al amanecer, el que nos permite proyectar un futuro. Y hay unas referencias que yo escribí acá, no las voy a leer ahora, pero me parece que esto es de un gran contenido y en la carta esto me parece que tiene el peso que yo, digamos, le arrojaba a la otra carta, también despareja, del hilo de Ariadna. Bueno, muchas gracias.